Muy buen día a todos, les doy la bienvenida a esta primera parte del curso de estructuras de acero. Para esta primera parte lo que veremos serán los temas de tensión y compresión. Y para nuestra primera clase veremos las generalidades del acero. El contenido del curso entonces comprende tres capítulos, dos principales y la primera que es una introducción. En la primera parte veremos las ventajas del acero, una clasificación de las estructuras, perfiles laminados y formados en frío, propiedades mecánicas del acero, diferentes aceros estructurales y criterios de diseño. Todo esto es una pequeña introducción para empezar con el tema de estructuras de acero. Después pasaremos ya a lo que son el diseño de elementos sujetos a tensión, en el que veremos elementos como barras roscadas, elementos soldados y elementos atornillados. Y finalmente, para el tercer capítulo, que es el diseño de elementos a compresión, veremos la fórmula de Euler, los límites de aplicación de esta fórmula, pandeo local, esfuerzos críticos que tengan en secciones con pandeo local, diseño de columnas y pandeo torsional y flexo torsional. Como bibliografía nosotros estaremos utilizando la versión en español del libro Diseño de estructuras de acero de Segui de 1996. Existe una sexta edición en inglés que evidentemente está más actualizada. Utilizaremos el manual de construcción en acero principalmente, que es del IMCA 2014, y utilizaremos la norma gringa AISC 360, la versión 2016. Adicionalmente, veremos las normas técnicas complementarias del DF 2017. Y para empezar con las generalidades, pues nosotros podemos decir que el acero es una aleación de hierro y carbono principalmente. El hierro es un mineral sumamente importante y se considera como básico para nuestra civilización. Esto se debe pues a la grandísima variedad de aplicaciones en las que lo podemos aplicar, principalmente en la ingeniería, que es lo que estamos nosotros haciendo actualmente. Y también debido a su abundancia en la Tierra, es un mineral común. En la corteza terrestre podemos encontrarlo en ciertos lugares y se estima que en Latinoamérica podemos encontrar más del 18% de las reservas del mineral a nivel mundial. Como les decía, su aplicación en la construcción pues tiene múltiples usos, tanto estructurales como estéticos, dependiendo del proyecto arquitectónico que se contemple. En cuestiones de construcción estructural, lo podemos encontrar en forma de barras, ya sean corrugadas o lisas, que nos van a permitir reforzar los elementos de concreto, en forma de perfiles estructurales, que ya los veremos más adelante, que son perfiles IR o C o R, que son cuadrados, redondos, en forma de I. Y con estos nosotros podemos formar marcos rígidos para formar el esqueleto de una estructura. También lo podemos encontrar en forma de perfiles laminados en frío, como son los perfiles en forma de C o en forma de Z, que nos van a permitir dar soporte a cubiertas ligeras para cubrir grandes extensiones, como en el caso de bodegas o industrias que se suelen hacer comúnmente. También lo podemos encontrar en forma de placas que nos van a permitir conectar elementos como los perfiles estructurales y también para ligarlo con cimentaciones, por ejemplo, de concreto, al utilizarlo como placas base. Como ingenieros civiles, nosotros tenemos la responsabilidad de aplicar los conocimientos que obtenemos en la universidad con el fin de buscar diseñar estructuras que sean tanto económicas como seguras, funcionales y en la medida de lo posible estéticas. Esta última parte, ya saben, apoyados un poco de los arquitectos. Muy bien, pasamos ahora con lo que son las ventajas del acero. Y estas ventajas pues radican principalmente en sus propiedades. Por ejemplo, en cuestión de resistencia, pues posee una alta resistencia y esto nos implica que las secciones, a comparación por ejemplo del concreto, pues serán secciones mucho menores y también serán menores en el peso. Su uniformidad, sus propiedades no cambian con el tiempo, como en el concreto que se va degradando.
La elasticidad, su comportamiento se asemeja más que el resto de los materiales a las hipótesis de diseño, ya que sigue la ley de Hooke. Y los momentos de inercia se pueden calcular con exactitud. Su durabilidad, si le damos el adecuado mantenimiento, la estructura puede durar indefinidamente. Si dejamos que se oxide, pues evidentemente que no. Habrá que reemplazar ciertas partes de la estructura para mantenerla en pie. Ductilidad, soporta grandes deformaciones sin fallar bajo altos esfuerzos de tensión. Ya saben que el acero trabaja principalmente a tensión. Las deformaciones importantes permiten prever la inminencia de la falla, esto es que nosotros podemos ir viendo cómo se deforma un elemento y retirarnos del lugar si nos sentimos con inseguridad y pues evidentemente avisar para que alguien revise si esa estructura corre riesgo o son deformaciones tolerables. Tenacidad es una propiedad que le va a permitir absorber energía en grandes cantidades y va un poco relacionada con la propiedad anterior, ya que esto nos implica que vamos a poderle someter a grandes deformaciones a nuestro material o nuestro elemento sin que se fracture ni sufra daños permanentes. Otras propiedades que tiene el acero pues, es la prefabricación, es decir, es un material o pues sí, un material que vamos a poder fabricar en taller, vamos a poder mandar a la obra y lo vamos a instalar de manera más rápida que haciendo colados y esperando a que el concreto alcance su resistencia. Es muy rápido de montarse, con una o dos grúas es más que suficiente y en pocas horas podemos ver un gran avance. Se puede laminar, es decir, le podemos dar forma como necesitemos y tiene una alta resistencia a la fatiga. La clasificación de las estructuras de acero la podemos hacer en dos grandes grupos. El primero serían las estructuras de cascarón, que son aquellas que están formadas por placas o láminas de acero, como pueden ser silos, tanques de almacenamiento, el casco de un buque, ferrocarriles, naves espaciales y algunas cubiertas. En estos casos, pues la lámina o la placa de acero nos va a fungir como elemento funcional y también como elemento resistente. El otro grupo son o serían las estructuras reticulares que están constituidas por elementos barra y pueden ser armaduras, marcos rígidos, retículas, estructuras tridimensionales, entre otros. Y aquí tenemos el caso de un edificio formado por marcos rígidos de acero, columnas y traves. Y del otro lado una torre de transmisión que también está formado por elementos barra. Después tenemos que hacer la clasificación en perfiles laminados y formados en frío. Un perfil como tal no es otra cosa que un elemento longitudinal de acero que se utiliza en la construcción. Estos perfiles se clasifican en dos dependiendo de su fabricación. Una es laminados en caliente y la otra en frío. Los perfiles laminados en caliente son a partir de un elemento macizo de acero que se calienta a más de 1000 grados centígrados y mientras está caliente se presiona contra distintos rodillos para darle la forma final. Y los que están formados en frío, pues generalmente son solamente láminas, porque doblar en frío el acero pues es un poco complicado. Y este proceso lo que va a hacer es que nos aumenta la resistencia, pero nos va a disminuir la ductilidad. Aquí hay algunos ejemplos en unas figuritas así medio mal dibujadas de los perfiles laminados, que son los en caliente. Tenemos ángulos de lados iguales, LI, ángulo de lados desiguales, LD, perfiles I estándar y perfiles I rectangular, una sección T, el canal estándar, tenemos sólidos redondos, que estas son varillas sin corrugar, tubo circular, es un OC, un tubo cuadrado o rectangular, que sería OR. Y los perfiles formados en frío tenemos la forma en C, CF y perfiles Z, es decir, en forma de Z, CF. Hay algunas otras secciones comunes que se fabrican a partir de la unión de dos o más de estos elementos, obviamente mediante soldadura o tornillos. Por ejemplo, perfiles IS, que son soldados, que son especiales cuando nosotros queremos definir un cierto espesor para los patines y otro para el alma. Digamos que es un perfil I personalizado a las dimensiones y a los anchos
que nosotros queramos. Después tenemos la sección cajón, que se forma con 4 placas, que es parecido a un OR, pero igual sería personalizado con anchos y espesores de placas. Después tenemos el celosía, que podemos formarlo con 4 ángulos en las esquinas unidos por algún otro elemento en placas que pueden ser soleras a cierta distancia en su altura, en su longitud. Y otra muy común, que es la sección cruciforme, formada por un perfil I y con 2 T's o una I cortada al centro, soldada en la otra dirección. Estos perfiles los vamos a poder encontrar tanto en la norma gringa, en el manual de construcción, o en el del IMCA. Y su caracterización pues dependerá únicamente de las dimensiones que estén dadas en dichos manuales, con la nomenclatura que aquí está reflejada. Tenemos que para un perfil IR, el patín superior sería este de aquí, el elemento placa pues que está en la parte superior, el alma es la parte central y el patín inferior es la parte de abajo. Después tenemos que estos perfiles laminados pues tienen un radio de laminación. Tenemos aquí las cotas que nos indican el espesor del alma, que está dado por el nombre TW, el ancho del patín por BF, tenemos el peralte total como D, el interior aquí sería H en lugar de T, y K, que es la distancia del borde o del exterior a donde termina el radio de laminación. Y lo mismo para los otros perfiles, el canal estándar, el perfil CF, ángulos y soldados y los perfiles OR, que son cuadrados. Tenemos que el peralte es generalmente dado por la letra D, el ancho del patín por BF, TF es el espesor del patín, TW espesor del alma, y K el acuerdo, que es esta distancia que les decía acá en el perfil IR. Pasando a lo que son las propiedades mecánicas del acero, veremos que principalmente dependen de la composición química, de los procesos de laminado, como lo acabamos de ver, y el tratamiento térmico que le den al acero. Estas propiedades deben de ser corroboradas por un laboratorio que haga pruebas a algunas muestras del material. Una vez hechas las pruebas, lo que obtenemos del laboratorio es una gráfica, un diagrama de esfuerzo de formación como este que les muestro. En el eje de las ordenadas tenemos esfuerzos y en las abscisas tenemos deformaciones unitarias. Esta gráfica se caracteriza por una primera zona que se le conoce como límite de proporcionalidad, hasta aquí hasta el punto número 1, que también nos define lo que es el modo de elasticidad del material. A partir de esta zona, pues lo que vamos a observar es el incremento acelerado en las deformaciones a relativamente pequeños cambios en el esfuerzo, que ya se conocería como el rango plástico. Entre estas dos zonas lo que tenemos es el punto de fluencia, que es uno de los principales parámetros para el diseño de elementos de acero. Una vez pasado el rango plástico, llegamos a un rango de endurecimiento que no se aprecia bien en esta gráfica porque está amplificada la parte inicial, y veremos ahorita más adelante una gráfica más completa donde se aprecia bien el rango de endurecimiento. Se le conoce así porque el acero, digamos que acepta un poco más de esfuerzos y se sigue deformando, a diferencia del rango plástico que se deforma sin cambios apreciables en ese esfuerzo. En cuanto a aceros estructurales, la norma pues clasifica distintos grados para los aceros que solemos utilizar en la construcción. Cada uno de los perfiles que tenemos acá a la derecha tiene una norma o un grado aplicable o con el que comúnmente se fabrican para las solicitaciones normales en la construcción. Por ejemplo, un perfil IR, nosotros tenemos esta columna con casillas en gris, en blanco y en negro. Y en la parte inferior nos dice que la parte negra es la norma que comúnmente aplica, es decir, lo que vamos a encontrar comercialmente. La gris es la que puede ser, pero hay que consultarlo con los proveedores, y la blanca de plano no aplica para este perfil. Entonces el perfil IR, como ven, tiene dos casillas en negro y lo vamos a poder encontrar con la norma ASTM A572 en grado 50 y que tiene un esfuerzo de fluencia de 3515 y un esfuerzo último de 4570.
Y la otra norma que lo caracteriza, que tiene la misma resistencia, es la A992. Esta es la que viene por defecto en los programas como SAP o ETAPS. Y lo mismo pasa para los otros perfiles. Los ángulos de lados iguales, los perfiles I estándar, los canales, los OR, OC y los perfiles formados en frío como ZF y CF. Esta página o esta tabla viene en el INCA, en la tabla 1.2. Como les decía, aquí vemos una gráfica más completa en cuestión de formaciones unitarias, de distintos elementos, distintos grados de acero, perdón. Y aquí tenemos las normas más o menos de cómo se van comportando de distintos grados. Tenemos la norma ASTM 504, 572 en distintos grados y la norma A36. Si se fijan ustedes, todas las grafiquitas comparten una característica inicial, que es el límite de proporcionalidad que nos define, o que nos va a mostrar, mejor dicho, que el módulo de elasticidad para todos los grados de acero que existen es el mismo o relativamente similar, ¿vale? Y se usa el mismo para todos los grados de acero. Y después simplemente vemos una gráfica similar que únicamente nos refleja los diferentes esfuerzos de flexión dependiendo de la norma y del grado, y evidentemente hasta dónde se puede deformar el material antes de la falla. Y por último, para este capítulo de teoría e introducción, tenemos los criterios de diseño. Tenemos el diseño elástico y el diseño por factores de carga y resistencia. El diseño elástico, mejor dicho, en el diseño elástico, lo que se hace es buscar las cargas de trabajo a las que va a estar sometida la estructura, y el dimensionamiento o el diseño de los elementos se va a hacer en función de esfuerzos permisibles, que son o serán una fracción del esfuerzo de fluencia del acero que estemos nosotros utilizando. Es decir, si nosotros tenemos un esfuerzo de fluencia de 2530, o sea, 0 a 36, el esfuerzo permisible que nos marca el reglamento puede ser, por ejemplo, el 60%. Y entonces las cargas de trabajo a las que está sometida la estructura no deben provocar elementos mecánicos que superen ese 60% del esfuerzo de fluencia, por poner un ejemplo. Después tenemos el diseño por factores de carga y resistencia, que es el diseño que actualmente se utiliza y que nosotros lo podemos ver en inglés, o con las siglas en inglés, como LRFD, Load and Resistance Factor Design. Muy bien. En este diseño lo que vamos a buscar pues es que la resistencia sea igual a las cargas o a los elementos mecánicos que producen esas cargas. Y debemos considerar dos factores. Factores de reducción de resistencia, es decir, bajamos la resistencia de los elementos, y aumentamos las cargas, que son los factores de cargas, para obtener cargas últimas. Entonces, con estas cargas últimas y la resistencia reducida, nosotros tenemos que buscar una igualdad, o preferentemente que la resistencia sea un poco mayor. El siguiente tema es ya el diseño de elementos sujetos a tensión, que veremos en el siguiente video.